Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desmenuzamos las exclusivas más candentes y las historias que todos están comentando. Hoy tenemos un tema que ha causado un verdadero revuelo, un auténtico terremoto mediático que ha puesto patas arriba a la industria del entretenimiento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Yaman y Sandokan, y la noticia que ha encendido las alarmas en todas las revistas. Sí, han escuchado bien. Su salud es el centro de atención y está generando un debate masivo. Si eres fanático de las intrigas, los dramas y las vidas de las celebridades, quédate con nosotros porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así nunca te perderás ninguna de nuestras dosis de chismes y análisis. Dale al botón rojo y activa la campanita, no te arrepentirás. Ahora centrémonos en el epicentro de este huracán mediático, Yaman y Sandokan. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del cine y la televisión, conocido por su carisma y sus interpretaciones memorables. Sandokan, por otro lado, es una figura que ha cautivado a generaciones, un ícono de aventura y valentía que sigue presente en el imaginario colectivo. Juntos, o más bien las noticias que rodean su estado de salud, han monopolizado las portadas, han llenado horas de debates en programas de espectáculos y han desatado una ola de especulaciones que vamos a tratar de aclarar hoy. La revista de la que hablaremos y que ha liderado esta cobertura, se ha convertido en el principal foco de atención, publicando detalles que para muchos parecen ser alarmantes. ¿Qué ha sucedido exactamente? Según los últimos informes, la salud de Yaman y Sandokan ha experimentado ciertos altibajos, o al menos, eso es lo que se está comunicando. La revista en cuestión ha lanzado una serie de artículos y reportajes que pintan un panorama preocupante. Hablan de visitas médicas frecuentes, de un estado de ánimo que parece fluctuar, y en general, de una situación que exige atención y reposo. Claro, la prensa del corazón tiene un don especial para exacerbar las cosas, ¿verdad? Pero cuando se trata de la salud de figuras tan queridas, es normal que la preocupación se extienda como la pólvora entre sus seguidores. En los reportajes se mencionan detalles que, si bien pueden ser ciertos en parte, también están rodeados de un halo de misterio y dramatismo. Se habla de fuentes cercanas, de testimonios anónimos y de informaciones confidenciales, que evidentemente generan más preguntas que respuestas. Por ejemplo, se ha sugerido que uno de ellos podría estar lidiando con una condición médica delicada, y que las próximas semanas serán cruciales para su recuperación. Otro aspecto que ha llamado la atención es la aparente ausencia de ambos en eventos públicos recientes, algo que, sumado a los rumores, solo alimenta la especulación. Pero vamos a ir más allá de los titulares. ¿Cuál es la realidad detrás de estas noticias? Es importante recordar que en muchas ocasiones, la prensa sensacionalista tiende a tomar un grano de verdad y convertirlo en una montaña. Sin embargo, también es cierto que cuando se trata de figuras públicas, hay una delgada línea entre informar y invadir la privacidad. La revista que ha tomado la delantera en este tema ha sido muy audaz, publicando incluso fotografías que sugieren un estado de debilidad o cansancio. Esto, para muchos, cruza la línea de lo ético y lo respetuoso. La reacción del público no se ha hecho esperar. En redes sociales, los fans de Yaman y Sandokan han expresado su preocupación, su apoyo incondicional, pero también su indignación ante lo que consideran una sobreexposición de un tema tan sensible como la salud. Se han creado hashtags, se han publicado mensajes de aliento, y muchos están pidiendo a la revista que cese con esta cobertura, que deje de especular y que permita a los afectados recuperarse en paz. Es fundamental que como espectadores mantengamos un espíritu crítico. No todo lo que leemos o vemos en la prensa es necesariamente la verdad absoluta. Hay intereses comerciales, hay agendas ocultas y hay, por supuesto, la necesidad de vender ejemplares y generar clics. En este caso parece que la salud de estas dos personalidades se ha convertido en el producto estrella de la temporada para esta revista en particular. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la atención sobre Yaman y Sandokan ha alcanzado niveles estratosféricos. Sus nombres son tendencia, sus trayectorias vuelven a ser analizadas, y la empatía hacia ellos se ha multiplicado. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la salud, incluso para aquellos que admiramos y vemos como figuras invencibles. Analicemos ahora las posibles implicaciones de esta cobertura. Por un lado, puede generar una presión adicional sobre Yaman y Sandokan, quienes ya de por sí deben estar lidiando con sus Problemas de salud.
Por otro lado, puede ser una oportunidad para que ellos mismos, o sus representantes, comuniquen directamente su estado, aclaren rumores y manejen la narrativa de manera más controlada. Sin embargo, la forma en que la revista ha abordado el tema, con un tono alarmista y una aparente falta de sensibilidad, puede ser contraproducente. Muchos se preguntan si Yaman y Sandokan tienen alguna estrategia para manejar esta situación. ¿Están en comunicación? ¿Han dado alguna declaración oficial, aunque sea a través de sus agentes? La ausencia de información oficial directa solo aviva más las llamas de la especulación. Es un clásico del periodismo de espectáculos: cuando hay un vacío de información, la imaginación del público y de los medios lo llena rápidamente. ¿Podríamos estar ante una estrategia deliberada de la revista para aumentar su popularidad? Es una pregunta difícil de responder, pero no imposible. El sensacionalismo vende y las noticias sobre la salud de figuras prominentes son un terreno fértil para ello. Es una táctica que hemos visto antes y que, lamentablemente, parece seguir funcionando. Sin embargo, no podemos dejar de lado la posibilidad de que Yaman y Sandokan, o sus allegados, estén de acuerdo con esta difusión, quizás como una forma de generar empatía o de obtener apoyo público en un momento difícil. Aunque sinceramente la forma en que se ha hecho la cobertura, con fotos poco favorecedoras y un lenguaje cargado de dramatismo, no parece indicar un acuerdo total. Lo que sí es claro es que la repercusión ha sido enorme. Las redes sociales se han inundado de comentarios, tanto de apoyo como de crítica hacia la revista. Los foros de fans están ardiendo, y los programas de televisión han dedicado segmentos enteros a debatir sobre el tema. Es un fenómeno mediático en toda regla. Y es aquí donde entra nuestro papel como espectadores informados. Debemos ser capaces de discernir entre la información veraz y la especulación. Debemos ser empáticos con las personas involucradas y recordar que, detrás de los focos y las cámaras, hay seres humanos con sus propias luchas. La revista, por su parte, debería reflexionar sobre las consecuencias de su cobertura y considerar si está actuando de manera responsable. En resumen, la salud de Yaman y Sandokan ha desatado un torbellino de noticias y especulaciones, orquestado en gran medida por una revista que no ha escatimado en detalles para captar la atención. Hemos visto cómo los rumores sobre su estado físico y anímico han inundado las portadas, generando preocupación entre sus seguidores y un debate encendido en el mundo del espectáculo. La estrategia de la revista parece ser la de la exclusividad y el dramatismo, utilizando fuentes anónimas y fotografías que sugieren fragilidad para alimentar la narrativa. Sin embargo, es crucial mantener un espíritu crítico y recordar que en muchas ocasiones, la línea entre informar y sensacionalizar es muy delgada. La reacción del público ha sido mixta, con una ola de apoyo hacia las figuras públicas, pero también con críticas hacia la revista por su aparente falta de sensibilidad y respeto por la privacidad. Esperamos que esta información les haya sido útil y les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre este revuelo mediático. Agradecemos de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la revista ha ido demasiado lejos? ¿Cómo creen que Yaman y Sandokan deberían manejar esta cobertura? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus opiniones y seguir esta conversación. Y recuerden, si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ** me gusta * a este vídeo, ** compartirlo * con sus amigos para que nadie se quede fuera de la conversación, y lo más importante, ** suscribirse * a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.